Bien, vamos ya con el tiempo de la entrevista, primera de las entrevistas de esta tarde, y lo hacemos hablando desde algo que realmente es interesante, porque ustedes quizás posiblemente no tengan en su mano saber qué es el acogimiento familiar, posiblemente sí sepan qué es la adopción. Bueno, pues es una especie de adopción, pero sin papeles y sin que haya esa adopción, sino por tiempo muy limitado. Vamos a hablar con una persona que sabe mucho de esto, no en vano es asesora jurídica de ABAS, que es la Asociación de Puente Genil. Verónica Murillo, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Verónica Murillo es al mismo tiempo concejala del Ayuntamiento de Puente Genil. Una sola pregunta, ¿ocurre esto que he comentado en Puente Genil? Bueno, yo recuerdo un pleno en este año, pero que realizamos, llegamos hasta las 12 de la noche y evidentemente por acuerdo de todos los grupos políticos decidimos que suprimiríamos en este caso los ruegos y preguntas, que era lo que faltaba para acabar ese pleno, y ya fueron las 12 de la noche, pero evidentemente a las 12 de la noche ya nos había advertido la secretaria del ayuntamiento que deberíamos dejar el pleno para el siguiente día. Se incumpliría la ley, ¿verdad? Claro, de ahí el secretario o secretaria del ayuntamiento tiene una parte muy importante en ese momento. Pues no sé quién pudo aquí digamos, decir más que el secretario. Bien, vamos a hablar del tema que nos trae, que es el acogimiento. Porque, antes que nada, hay que explicar a las personas qué es el acogimiento familiar, Verónica. El acogimiento familiar es aquella medida alternativa para aquellos niños y aquellas niñas que por circunstancias no pueden permanecer con su familia biológica o con su familia de origen, que tienen que ingresar en un centro de protección pues al no poder permanecer con su familia, y es la alternativa que se le ofrece a estos niños y a estas niñas para que puedan estar durante un tiempo determinado en una familia acogedora hasta que su familia biológica o su familia de origen pueda resolver su problemática inicial que le ha llevado a no poder tener a sus hijos y a sus hijas con ellos, ¿no? ¿Hay algún estamento público que lo gestione o son asociaciones privadas quienes las llevan? El acogimiento familiar se lleva a cabo a través de entidades colaboradoras de la Junta de Andalucía. La Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía es la que tiene las competencias para desarrollar este programa de acogimiento familiar, y a través de entidades colaboradoras, que somos asociaciones en toda Andalucía, hay provincias que tienen 2 o una entidad colaboradora, pues a través de nosotros es cómo se desarrolla este programa. ¿Cualquier persona puede ser familia acogedora o ha de pasar algún trámite de idoneidad? Eso es, una familia acogedora, nosotros siempre decimos que no buscamos unas superfamilias, ¿no? Nuestras familias acogedoras son familias muy sencillas, familias trabajadoras con una estabilidad laboral, una estabilidad emocional, porque debemos de tener en cuenta que debemos proteger a los menores y que debemos asegurarnos que estos niños y estas niñas están bien dentro de la familia acogedora y van a estar bien. Para ello es necesario un proceso de idoneidad, que nuestros técnicos, tanto trabajadoras o trabajadores sociales y psicólogos o psicólogas, son las que van a desarrollar, las que van a realizar esta propuesta de valoración de idoneidad, que después pasará, por supuesto, a la Comisión Provincial de Medidas de Protección, allí al Servicio de Protección de Córdoba, en la delegación, que es quien finalmente decide si una familia cumple con los requisitos y si tiene las circunstancias más idóneas para acoger. Nosotros nunca decimos que una familia es idónea o no, sino que está en las circunstancias más idóneas para acoger. Mientras una familia a lo mejor hoy por hoy no es idónea o no cumple con las circunstancias más adecuadas para tener un niño o una niña en casa, es posible que a lo mejor dentro de un tiempo sí cumpla con esos requisitos o esas circunstancias. ¿Se sabe a priori los niños que hay en esa situación? Y segunda pregunta añadida a la primera, como continuación quiero decir, ¿qué edades suelen tener los niños de acogida?
Claro, nosotros lo que trabajamos con menores que desde el Servicio de Protección de Menores nos derivan, es decir, nosotros tenemos una serie de niños y de niñas que sabemos que están en centros de protección y que están derivados al acogimiento, ya sea de larga o de corta duración, ¿no? Nosotros trabajamos con menores desde 0 hasta los 18 años, es decir, el margen de edad es muy amplio. Va a depender después del tipo de acogimiento que esos menores vayan derivados a un tipo de acogimiento de corta duración o a un acogimiento de larga duración, pero el margen de edad es muy amplio. Estamos trabajando pues desde niños muy pequeñitos hasta adolescentes o hasta que llegan a la mayoría de edad. ¿Cuánto suele durar, digamos en términos medios, una acogida? Un acogimiento va a depender mucho del tipo de acogimiento. Están los acogimientos de corta duración, que les llamamos, y los acogimientos de larga duración. Los acogimientos de corta duración son acogimientos que actualmente los que se están realizando son acogimientos de urgencia. Estamos hablando de acogimientos en los que el menor pasa directamente de la familia de origen, de la familia biológica, a la familia acogedora, sin pasar por centro de protección. Suelen ser menores de 0 a 6 años y su duración suele ser en torno a 9 meses, 1 año, no más, ¿no? Más de 1 año el niño ya pasaría a otra medida, ya sea la adopción con una familia de adopción, no con la misma familia acogedora, o pasaría al reintegro, volvería con su familia de origen. Por otra parte están los acogimientos de larga duración, un acogimiento que la duración es indeterminada, es indefinida, el compromiso de la familia es por un tiempo indefinido. Se sabe que el acogimiento dura pues años, incluso puede llegar hasta la mayoría de edad. Son acogimientos en los que los niños suelen tener más de 7 años de edad y en la que la probabilidad de que vuelvan con su familia biológica es muy baja. Estamos hablando de acogimientos permanentes en los que la mayoría de los niños y de las niñas cumplen la mayoría de edad dentro de la familia acogedora. ¿Cuál es la causa por la que un niño no puede ser adoptado por una familia que ha sido acogedora? No sea en ese momento, sino a lo mejor cuando haya pasado un tiempo. ¿Por qué no? Claro, la razón principal es porque son bolsas distintas. Las familias de adopción están durante un tiempo esperando en bolsa a que se le derive un menor que está esperando, que tiene la medida de adopción. Son incompatibles. Son incompatibles porque la motivación para adoptar es distinta a la motivación para acoger de una familia. Cuando una familia adopta es porque quiere ser padre o madre. Cuando una familia acoge es porque quiere ayudar a un niño y quiere que durante un tiempo determinado no permanezca en un centro de protección, que por supuesto no es el lugar más idóneo para que un niño permanezca durante su infancia. Quiero, si puede ser, que me destaques los aspectos positivos que tiene el acogimiento familiar. El acogimiento familiar, el aspecto positivo, vamos a empezar por el aspecto positivo para un niño. Estamos hablando de niños y niñas que están viviendo en centros de protección, que por muy bien que estén, que lo están viviendo con educadores a turnos, en los que no tienen un referente de familia, en los que no tienen un referente de un papá y de una mamá, o de un papá o una mamá, y que no es el lugar más idóneo para que un niño permanezca durante su infancia. Nosotros como familia acogedora le vamos a ofrecer al niño un modelo de familia, le vamos a ofrecer un hogar, le vamos a ofrecer unas normas, unos límites, a lo mejor unos hermanos y un futuro a ese menor que quizá en un centro de protección lo tendría pero más limitado. Le estamos ofreciendo una alternativa y donde tiene que vivir ese menor. Y por supuesto, para una familia acogedora le va a aportar mucho más de lo que cree. Nosotros decimos que sí que es cierto que la familia acogedora tiene que ser muy consciente de que, por ejemplo, los acogimientos de corta duración, el niño entra y sale muy pronto, pero que la satisfacción que produce poder ayudar a un niño y saber que ese niño está donde tiene que estar y está bien, esa satisfacción, y es lo que nos transmiten nuestras familias acogedoras, no es comparable con nada. Cuando las familias acogedoras, sobre todo las de corta duración, acogen, se acaba el acogimiento, vuelven a acoger. Es decir,
por supuesto, tienen un tiempo prudencial, aunque algunas de forma inmediata cogen, ¿no? Pero tienen un tiempo prudencial para su descanso y su recuperación, por decirlo así, y vuelven a entrar de nuevo menores en la familia acogedora, ¿no? Y, por supuesto, es la satisfacción de querer ayudar a un niño, a una niña. ¿Suele recibir durante el acogimiento, algún tipo de formación o seguimiento la familia acogedora? Claro, sí. La familia acogedora pasa durante el proceso de solicitud del acogimiento familiar. En primer momento, pues lo que hace es una primera entrevista, su solicitud, y después un proceso de formación. Son una serie de sesiones de 2 o 3 días en las que, en primer lugar, en la entrevista se le informa, y en la formación, de una manera más profunda, se le asesora y se le informa en todos los aspectos de lo que es el acogimiento familiar. A su vez, una vez que el menor ya entra en casa, ese menor tiene unos seguimientos semestrales en los casos de acogimiento de larga duración, por ejemplo, en los que los técnicos tienen una presencia constante. Nosotros siempre decimos que los técnicos estamos antes, durante y después del acogimiento, estamos durante todo el procedimiento. Y es muy importante que las familias sepan que el apoyo técnico está durante todo ese proceso, antes de que el menor entre en casa, durante, es decir, por la obligación que nosotros como técnicos tenemos de hacer ese seguimiento, y por supuesto por lo que las familias también nos requieran, ¿no? Hay familias que los acogimientos van sobre ruedas y no requieren absolutamente ayuda de los técnicos, sin embargo hay familias que sí requieren de más ayuda, y para eso estamos nosotros. Y también después del acogimiento, es decir, una vez en el caso de que cese el acogimiento y el menor sale de casa, pues después del acogimiento también existe el apoyo técnico, que también es muy importante. ¿Suele repetir con el mismo niño la misma familia en algún tiempo? Bueno, cuando ya se toma una medida para ese menor, es decir, el menor entra en casa y ya se toma una medida, ese acogimiento cesa, ¿no? Entonces, esa medida puede ser, como he comentado antes, o el menor va a adopción, sí, a una familia de adopción, o vuelve con su familia biológica. En ningún caso otra vez al programa de acogimiento. Puede volver. Podría volver, lo que pasa que no nos ha sucedido hasta ahora, ¿no? Puede que el niño después de con su familia puede volver, pero no ha sucedido hasta ahora que vuelva otra vez con la familia acogedora. Y Verónica, ¿cómo suele ser el acogimiento dentro del núcleo familiar que lo recibe? El entorno, quiero decir. Claro, el acogimiento familiar dentro del entorno, al principio, y siempre nos lo dicen así las familias acogedoras, es extraño, es un poco extraño, ¿no? Sobre todo muchas veces por la presión social que se tiene, ¿no? Pues las típicas, el otro día estábamos con una formación de familias acogedoras que todavía no han acogido, pero ya han solicitado y están con su formación, y muchas de ellas, si coincidían en ese mismo comentario, que en su alrededor le decían, pero bueno, pero tú estás loca, tú sabes lo que te vas a meter. Ese es el comentario habitual, ¿no? Es un compromiso, y un compromiso serio, pero que en el contexto familiar, pues al principio hay una adaptación y un acoplamiento entre el menor y la familia, que el apoyo técnico es muy importante en esos momentos, pero que después se vive de una forma muy natural. ¿Y cuál suele ser, por dentro de ese entorno están los hijos de esa familia acogedora? ¿Cuál suele ser, digamos, la respuesta de esos hijos, si los hay, a la entrada de uno que no es hijo, pero que forma parte como si lo fuera de la familia? Es muy importante que cuando la familia decide acoger, que toda la unidad familiar esté de acuerdo en esa decisión. Para nosotros es un factor muy importante para la idoneidad, es decir, nosotros nos aseguramos que si en esa familia hay hijos, que los hijos también estén de acuerdo en esa decisión, porque provocaría un rechazo y por tanto podría suceder que hubiese un fracaso en el acogimiento familiar. Entonces, en la valoración de idoneidad es uno de los puntos que se valora, en el que los hijos estén de acuerdo con esa decisión. Una vez que los hijos estén de acuerdo, la verdad es que suelen llevarlo con mucha naturalidad y como un hermano más. Y de hecho hay que tratarlo así, ¿no? Como un hermano más o como un hijo más, aunque sepamos que no es nuestro hijo, ni es nuestro. Esta pregunta tiene relación con una que ya hicimos anteriormente. No va a volver a esa familia, pero se suelen dar el caso de que exista amistad entre lo acogido y los chavales
de esa familia y que en el futuro puedan ser esos amigos? Existe la posibilidad incluso con la familia biológica. Nosotros siempre decimos que la familia acogedora tiene total libertad para decidir si con la familia biológica quiere tener relación o no quiere tener relación. Hay familias que prefieren mantenerse al margen y hay familias que tienen relación. Incluso hay menores que se han reintegrado con su familia biológica y sigue el contacto con su familia, con la familia acogedora. Entonces existe la posibilidad y por tanto hay familias, por supuesto, que cuando ya cesa el acogimiento se interesan de cómo sigue ese niño y que incluso cuando el niño también a lo mejor puede pasar a adopción, también hay relación con la familia acogedora y la familia de adopción. Entonces el contacto no tiene por qué perderse. Vamos a un supuesto. En el supuesto de que un niño cesa en su tiempo de acogimiento, pasa a la familia biológica y se desarrolla una situación en la que, por lo que sea, el muchacho no está, digamos que a gusto. ¿Qué trámites, qué seguimiento se hace a esa familia, a ese niño, en el supuesto caso de que no haya una estabilidad familiar en ese núcleo biológico? ¿Qué ocurre con el chaval? Claro. Podría suceder. Normalmente cuando un menor se reintegra con su familia biológica es porque la situación está segura, es decir, ya existe una estabilidad y han desaparecido los motivos de desamparo que en su momento fueron los motivos, valga la redundancia, por las que se declaró el desamparo, ¿no? Evidentemente hay un seguimiento por parte de los servicios sociales comunitarios de cada localidad, hay un seguimiento de estos menores dentro de la familia biológica. Si se diera el caso en que volvieran a aparecer motivos de desamparo, volveríamos a empezar con el mismo procedimiento, pues se declararía el desamparo del menor, el menor ingresaría en un centro o pasaría a la familia acogedora directamente y volveríamos a empezar con el mismo círculo. Hay una cosa que a mí me sustrae y es cómo una familia puede llegar a ser acogedora. Porque suponemos, en Castro nos están viendo una serie de personas en estos momentos. Al igual se están haciendo esa pregunta, ¿y yo por qué no? Si hay alguien, ¿cómo sabe que puede ser familia acogedora? Pues es muy sencillo, porque uno no tiene por qué saber si puede ser o no familia acogedora. Poniéndose en contacto con nosotros, con nuestra asociación, pues nosotros realizamos una primera entrevista e informamos de lo que es el acogimiento familiar y de cuáles son los requisitos para ser familia acogedora. Lo importante de esa entrevista también, aparte de la información que nosotros le proporcionamos, es también conocernos, porque puede suceder, por ejemplo, que una familia esté interesada en acoger, pero realmente lo que quiere es una adopción, por ejemplo, ¿no? que lo que quiere ser es padre o madre, ¿no? O, por ejemplo, está convencido de que quiere un acogimiento familiar de corta duración y a lo mejor es de larga duración lo que más le conviene. Bueno, nosotros en esa entrevista también les orientamos. Nosotros hemos tenido familias en las que, por ejemplo, las hemos derivado a adopción porque quizá el acogimiento no es el recurso más adecuado para ellos, ¿no? Les orientamos en esa primera entrevista. Entonces, lo más importante es que se pusieran en contacto con nuestra asociación. Nosotros tenemos sede en Puente Genil y en Córdoba, tenemos dos sedes, nos pidieran cita y les entrevistamos y allí les informaríamos de cuáles son los requisitos, porque realmente hasta que no conocemos a la familia, lo único que decimos es lo que he comentado antes, ¿no? Que tengan una estabilidad laboral, que tengan una estabilidad emocional. No pedimos grandes requisitos, pero sí que tengan habilidades educativas, como cualquier padre o madre. Es que los requisitos no son más exigentes porque sea un mero acogido, quizás sí en un acogimiento de urgencia, ¿no? en la que tienes que estar más disponible, porque tienes que estar disponible los 365 días al año para poder recibir o 1 o 2 menores en casa, pero por lo demás, pues ser una familia normal, es que no hace falta tampoco nada más. Me has dicho parte de un perfil de una familia, pero falta el resto. El resto quiero decir, familia de un tipo económico alto, medio, bajo, da igual.
Da igual. Simplemente, eso sí, nosotros en la idoneidad valoramos si el perfil económico, por decirlo así, es suficiente, es decir, de poder mantener a un menor en casa, pero unos ingresos estables, que tengan una estabilidad. Sí. Que luego eso puede suceder, y más en los tiempos en los que estamos, eso puede suceder, que puede cambiar. Eso puede cambiar, ¿no? Nosotros, evidentemente, pues ha habido cambios en nuestras familias acogedoras, pero que no por un motivo económico se cesa un acogimiento familiar. ¿Y cuál es el perfil de la parte contraria, la otra familia, la familia que no puede tener a ese hijo en su seno? ¿El perfil de una adopción? No, el perfil de la familia o sea, de donde procede el hijo. El perfil de la familia biológica. Biológica. El perfil de la familia biológica suelen ser familias desestructuradas, pues con causas de desamparo como pueden ser la toxicomanía, la delincuencia, familias sin recursos sociales, económicos, es decir, familias normalmente cronificadas con problemática cronificada ya en la familia, en la que la abuela tuvo a sus hijos en centros de protección, esos hijos vuelven a tener a sus hijos en centros de protección, y esa es familias que tienen una desestructuración en las que pues los motivos de desamparo normalmente suele ser una negligencia, un abandono, pues el niño no asiste al colegio, el niño está desatendido sanitariamente, una desatención y una falta de capacidad para atender las obligaciones que todo padre y madre tiene que atender con sus hijos. Y psicológicamente, ¿cómo está ese muchacho? Pues depende de las vivencias que haya tenido, ¿no? Si está... Generalmente, un término medio. Pues generalmente tiene sus carencias, claro, psicológicamente tiene su, como nosotros le llamamos, tiene su mochila detrás, ¿no? Pues cuanto más las vivencias que haya tenido y más mayorcito sea, pues como decimos, la mochila pues es más grande, ¿no? Pero la familia acogedora es el contrapeso de esa mochila, sí, que le va quitando peso para que la mochila sea un poquito más ligera. Indudablemente. Esa es la labor que hace la familia acogedora. Psicológicamente, pues hay niños que no tienen ninguna problemática y hay otros niños pues que tienen una problemática de trastornos de conducta o de hiperactividad, discapacidad intelectual, sí que los hay, pero bueno, tenemos de todo. Es que tampoco generalizar, va a depender mucho de las vivencias y de las causas del desamparo que hayan llevado a ese niño a estar en un centro de protección. En la provincia de Córdoba hay, digamos, diferencias entre pueblos y pueblos donde haya más familias acogedoras. Por ejemplo, sitúame la Campiña, la Sierra, Córdoba. Pues sobre todo nosotros en la Subbética tenemos una cantera bastante buena de familias acogedoras. Tenemos ahí Doña Mencía, tenemos Lucena, que tenemos una cantera bastante buena. Para nosotros es muy importante el boca a boca, ¿no? Y la difusión que nosotros hacemos del programa de acogimiento familiar es para que llegue a la mayor población posible y que se vayan pasando la información de unos a otros, ¿no? Luego la captación ya es un poco más complicada, ¿no? Sí. Pero la sensibilización para nosotros es muy importante porque el acogimiento familiar es muy desconocido. Para la familia que nos estén viendo ahora, ¿dónde pueden dirigirse para ser familia acogedora? Pues nosotros estamos en Puente Genil, la calle Aguilar número 88. Tomen nota, por favor, háganlo. Segundo A. Vuelve a repetirlo para que lo tomen. Estamos en la calle Aguilar, número 88, segundo A. Nuestro teléfono es el 957 60 67 40. Allí 957 60 67 40. Eso es. Pues tomen nota, por favor, apúntenlo ustedes, porque yo creo que no es malo, al menos informarse, saber qué es la familia, qué es una familia acogedora, qué problemas puede tener, qué beneficios también y qué puede hacer por alguien. Yo creo que hay que plantearse un poquito eso. Verónica, suele darse el caso de que una vez que ha aparecido en un medio de comunicación, bueno, en un tiempo prudente haya existido ya una familia que diga yo quiero dar el paso. Sí, funciona. Es decir, la televisión, la radio, los periódicos locales, son medios que llegan mucho a la gente y llegan mucho a la población para que se interesen. Sí que es cierto que normalmente cuando una familia decide acoger es porque esa idea cuando ya decide llamar es porque esa idea ya le viene rondando desde hace tiempo. Entonces, cuando ven una entrevista en televisión o un artículo en periódico, pues ya es como el chispazo de
de salida, ¿no? para que esa familia pues ya se decida a llamar, ¿no? Suele ser familias que ya venían tiempo rondándole en la cabeza la idea de acoger, y funciona, por supuesto que funciona, nosotros no cesamos en ello. ¿La generalidad de las familias acogedoras son con hijos o son familias que ya han dejado a sus hijos porque ya se han casado, han salido del hogar materno y paterno y están ellos, digamos, como gallinas que le faltan sus huevecitos? Sí, pues de todo tenemos, de todo tenemos. Tenemos a familias que ya, pues eso, ya había pasado esa responsabilidad fuerte de padre o madre, ¿no? En los primeros años de vida de un hijo o de una hija, pero también tenemos familias con niños pequeñitos que acogen. Tenemos de todo, incluso familias numerosas que acogen además a otro niño. O sea que tenemos de todo, incluso también tenemos familias que no tienen hijos, que su motivación es de acoger. Una forma de sentirse padre, ¿verdad? Es una forma de sentirse padre, pero no tiene que ser la motivación principal, porque si el menor tiene que salir de casa, sí, cuesta. Es muy duro, y nuestra última intención es, por supuesto, destrozar también a una familia, ¿no? Por eso nos aseguramos muy bien que la motivación principal sea la de ayudar a un niño. Bien, pues miren, como quiera que los teléfonos no sean preimpresos, pues yo les pido a ustedes que si están interesados en al menos enterarse de lo que es la familia ser familia de acogimiento, llamen ustedes a esta casa, ya lo saben, el teléfono 957 37 23 12, llamen a este teléfono, llamen a esta casa y aquí se le va a dar con toda seguridad la información adecuada. Así que no tengan pudor, llamen, infórmense al menos, que no sea la entrevista, sino que sean las personas que están en Avas los que les van a informar con toda seguridad y con bastante más detenimiento lo que es ser familia acogedora. Al igual encuentra usted su camino, al igual encuentra usted el momento y también, por qué no decirlo, la felicidad. Nunca se sabe dónde está esta. Verónica, ha sido un placer tenerte. Gracias y ojalá que esta entrevista surta efecto para que podáis tener al menos a alguien aquí en este pueblo. Pues muchas gracias a vosotros. Gracias.